Bien, mis colegas, después de haber identificado las aplicaciones, ya algunas aplicaciones en realidad, del concepto de sobrecalentamiento, de su enfriamiento importante para válvula de expansión, para límite de aplicación, para el diseño, para la carga refrigerante, es aplicable en la práctica. Nosotros como técnicos de refrigeración y aire acondicionado no podemos no manejar estos conceptos, ¿ya? Utilizando la relación presión-temperatura, ya sea en una aplicación del celular o en el mismo manómetro. Si el manómetro es el refrigerante, estamos midiendo presión, ¿ya? En donde aparece internamente en el manómetro las temperaturas de saturación de ese refrigerante y entonces podemos utilizarlo sin ningún problema. Conceptos teóricos y prácticos 100% aplicables, ¿ya? Ahora, después que sabemos, ¿ya? ¿En qué podemos usarlo? Ya estoy pensando yo, quizá en esa falla, yo pude haber medido el sobrecalentamiento, o el sobrecalentamiento después lo medí, me hubiese dado más cuenta, más rápido, ¿ya? Del problema que había. O sea, después de darle quizás una vuelta a usted internamente, vamos a ver ahora conceptualmente qué se refiere al sobrecalentamiento y su enfriamiento, ¿ya? Entonces, esto es lo que corresponde al segundo video de este curso sobre calentamiento y su enfriamiento para la evaluación de sistemas. Bueno, primero que todo, debemos tener absolutamente claro, que la presión ya influye directamente en las temperaturas de cambio de fase. De aquí es que ustedes han escuchado a mayor presión, mayor temperatura, a menor presión, menor temperatura. Primero que todo, son relacionadas, ¿ya? O sea, a mayor presión, mayor temperatura de cambio de fase, mayor temperatura de saturación, a menor presión, menor temperatura de saturación, ¿ya? Son relacionadas, pero ojo, no son directamente proporcionales. Vale decir, no significa que a 10 PSI, por ejemplo, existan, y para hacer fácil el ejemplo, 10 grados de temperatura de saturación, a 20 PSI, 30 grados, a 30 PSI, 30 grados, a 10 PSI, 10 grados, a 20 PSI, 20 grados, a 30 PSI, 30 grados de temperatura de saturación. Eso es una relación directamente proporcional. Y la relación entre la presión y la temperatura no es de esa forma, ¿ya? De hecho, lo podemos observar nosotros tanto en los gráficos de presión-temperatura de los refrigerantes o en el gráfico presión-entalpía mismo, a pesar de tener presiones absolutas y nosotros trabajar con presiones manométricas. Pero entonces, número uno, debemos entender que existe una relación entre la presión y la temperatura, en donde es a mayor presión, mayor temperatura de saturación o de cambio de fase, menor presión, menor temperatura de saturación o cambio de fase. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros para tener esa relación? Ya lo dije. Puede ser en el manómetro. Si el manómetro, por ejemplo, cuando se le asigna a un manómetro, ya un refrigerante, o sea, porque el manómetro es un instrumento para medir presión relativa. Entonces, cuando yo digo, hey, este manómetro es para, por ejemplo, R410A, cuando internamente tiene las temperaturas de saturación para el R410A. Cuando digo que este manómetro es para R134A, cuando internamente tiene las temperaturas de saturación para R134A. Ahora, en función de las magnitudes de presión de tanto los refrigerantes para refrigeración con aplicaciones de refrigeración como los refrigerantes con aplicaciones de aire acondicionado, hay una magnitud de presión que es diferente. En aire acondicionado la presión de baja es mucho más alta, 110 PSI, que una presión de baja de 15 PSI, por ejemplo, con R404A en una cámara de mantención de productos congelados, aproximadamente. Entonces, de ahí a que se separan manómetros de aire acondicionado, manómetros de refrigeración por la rango de presión, ¿ya? Y un manómetro el refrigerante porque internamente tiene las temperaturas de saturación. Si bien es cierto, eso es súper práctico, ¿ya? Súper práctico porque no necesita que yo tenga un celular a mano o
o un computador, hay algunos contextos para usar el manómetro, más como lo vamos a ver más adelante con mezclas zeotrópicas de alto deslizamiento térmico. Nosotros hemos usado por mucho tiempo quizá el manómetro para tener la temperatura de saturación del 404A y del R510A, del R410A, perdón. ¿Por qué? Porque esos refrigerantes son de bajo deslizamiento térmico, por lo cual, si bien es cierto, hay un error conceptual, ¿ya? Pero la magnitud del error no es tan grande. Pero ¿qué pasa más adelante cuando utilicemos esas mezclas zeotrópicas de alto deslizamiento térmico y a utilizar el manómetro, a no ser que el manómetro marque puntos de inflexión y diga desde tal valor de presión hacia abajo es punto de rocío, desde tal presión hacia arriba es punto de burbuja y la situación se comienza a complicar un poco. Ahora, todos tenemos un celular y posiblemente algunos me estén viendo a través del celular y para eso tenemos que utilizar entonces una aplicación. Desde ese punto, yo les recomiendo que es la que uso yo, la aplicación de Danfoss para el celular. De hecho, acá pueden observar que hay un código QR que dice cómo usar la regla de refrigerantes Danfoss, cómo configurarla. Si quieren profundizar más en eso, pueden escanear este código QR y ver un video que yo tengo en YouTube. Si me ayudan a compartir sería genial. Si se suscriben, mucho mejor. Porque recuerden, si ustedes no están suscritos, suscríbanse, colega. Quiero llegar a fin de año con 10.000 suscriptores para poder tener el galvano de YouTube. Me ayudan con eso, me ayudan a compartir. De lo contrario, si no quieren, no lo hagan, no hay ningún problema. Pero vean el video también porque creo que está interesante para poder configurar ya la aplicación en el celular. Ahora, fíjense que quiero ser honesto con esto, ¿ya? Yo no sabía que había una versión para computador. Generalmente cuando yo hacía las presentaciones, tomaba un pantallazo al celular y después me lo enviaba por correo o por WhatsApp al computador y ahí tomaba la fotografía. Pero ahora, como pueden ver ustedes, está la aplicación para computadores de escritorio. Entonces ahí, ¿cierto? En la misma aplicación y es más fácil, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, poder tomar ya los valores de presión y temperatura y poder mostrárselo a ustedes. En uno o dos casos, y si quieren otros fabricantes también lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero yo encuentro honestamente que la aplicación Danfoss es súper práctica. Antiguamente, no sé si alguien conoció, incluso había unas reglas prácticas. Yo cuando comencé a hacer el curso de capacitación que hacía en Danfoss, cuando lo dictábamos en INACAP, Santiago Sur, que lo hice aproximadamente por 10 años, vaya, los primeros años hacíamos los cálculos de sobrecalentamiento y sobreenfriamiento con unas reglitas plásticas. Hoy en día creo que, o el manómetro, con todas esas posibles incertezas que podemos tener más adelante, pero aún sigue siendo aceptable, o en caso contrario, acá, colega. O sea, nosotros como técnicos en refrigeración y en aire acondicionado, ya debemos tener sí o sí dentro de nuestra herramienta, en este caso en el celular, en el computador, la relación presión-temperatura, porque además me ayuda a mí a saber ya de otras condiciones como por ejemplo el grupo de seguridad, ya el potencial de calentamiento global, temperatura crítica, ya qué tipo de refrigerante que es HFC, HCFC, HFO o mezclas. De hecho, en las mezclas indica los tipos de refrigerante que conforman la mezcla y los porcentajes nominales, así que es súper importante. Entonces, número uno, como ya sabemos que la presión incide directamente en la temperatura de cambio de fase, en el caso de los refrigerantes, cada temperatura tiene su presión y cada presión tiene su temperatura, dependiendo el tipo de refrigerante. Si yo tengo, por ejemplo, menos 30 grados con R404A, tengo un valor de presión, y tengo menos 30 grados con 134A y tengo otro valor de presión. O sea, la relación presión-temperatura, además de tener una tendencia de a mayor presión, mayor temperatura, a menor presión, menor temperatura, es particular de cada refrigerante, ¿ya? Es particular de cada refrigerante. ¿Por qué? Porque a la misma temperatura tienen distintas presiones. ¿Y dónde la podemos obtener? Entonces, acá, que es con la regla presión-temperatura Danfoss. Si ustedes quieren saber cómo ajustarla, acá tienen ese video. Calor sensible. Calor sensible. A ver,
Calor es energía térmica en transición, la cual se transfiere mediante diferencias de temperatura. A mayor diferencia de temperatura, una mayor velocidad de transferencia. Cuando se le añade esta caracterización al calor, es cómo se manifiesta. Y básicamente el calor sensible habla de variación de temperatura sin cambio de fase. Por ejemplo, acá tengo el agua en estado líquido a la presión de una atmósfera. Ya cuando hablamos de esa forma, cuando analizamos sobrecalentamiento, indudablemente hay que decir temperatura y presión. ¿Por qué? Porque el refrigerante puede tener la misma temperatura, en un caso estar sobrecalentado y en el otro caso no, ser una mezcla, porque todo va a depender también de la presión. Como ustedes saben, la presión en el agua también incide directamente en la temperatura de cambio de fase, por lo cual en la primera hoja que mostramos, a medida que hay mayor altitud geográfica, la presión atmosférica disminuye, en consecuencia la temperatura ya de ebullición del agua disminuye. El agua dentro de una olla a presión, la temperatura de ebullición es mayor, aproximadamente 120 grados, porque internamente es mayor la presión con respecto a la presión atmosférica, donde la temperatura de saturación a nivel del mar son 100 grados. Ahí el agua ebulle y cambia de fase, ¿ya? De líquido a gaseoso, líquido a vapor. En este caso, ¿qué habla el calor sensible? De un aumento de temperatura sin cambio de fase. Supongamos que aquí hay agua en estado líquido a 30 grados, aporte de calor, se incrementa únicamente la temperatura si el agua está a 50 grados. O sea, el calor se manifestó ya con un aumento de temperatura. De hecho, estimados, tanto el sobrecalentamiento como el enfriamiento son derivados. El sobrecalentamiento, ya refrigerante en estado gaseoso, que absorbe calor, calor sensible a un valor de presión constante que se manifiesta en un incremento de temperatura, y el enfriamiento es refrigerante en estado líquido, ya, que libera calor sensible por estar a una temperatura más alta que la temperatura del medio, que está enfriando, ya, o del medio condensante, podríamos decir que en la misma situación, del medio condensante, condensador, salía el condensador, depósito de líquido, línea de líquido. El líquido a alta presión va liberando calor sensible, por eso se subenfría. Pero siempre tomando como referencia la temperatura que corresponde a la presión. Resumen: calor sensible, variación de temperatura, sin cambio de fase a una presión determinada. Y por otro lado tenemos el calor latente. El calor latente, el que se manifiesta en el cambio de fase a una temperatura constante, ¿ya? Vale decir, cambia de fase sin variar su temperatura. O sea, toda esa energía se utiliza en el cambio de fase, el cual se ocurre a temperatura constante. En el caso del agua, a la presión de una atmósfera, ¿ya? La temperatura de ebullición del agua y el cambio de fase de líquido a gaseoso, de líquido a vapor, ocurre a los 100 grados. Pero se mantienen constantes. Eso para nosotros, ya por ejemplo en el evaporador o en el condensador, como vamos a ver más adelante con un ejemplo con R507, es totalmente aplicable. De hecho, el agua se comporta como un refrigerante puro. De hecho, el agua tiene una numeración ASRAE de refrigerante que es el R718. Evidentemente, el agua no es un refrigerante primario para que esté dentro de los sistemas de refrigeración, sino que es utilizado como un refrigerante secundario. Pero desde ese punto de vista, y hasta el momento para nosotros válidos en ciertas situaciones, el refrigerante cambia de fase a temperatura constante, al igual que el agua, y eso es calor latente. Por lo cual, calor sensible, variación de temperatura, sin cambio de fase, calor latente, cambio de fase, sin variación de temperatura, y de hecho eso nosotros lo podemos observar en este gráfico, ¿ya? Nosotros tomamos como referencia el agua en estado líquido, cualquier punto a la presión de una atmósfera que se encuentra entre 0 y 100 grados, el agua va a estar en estado líquido.
por lo cual añadir o retirarle calor va a resultar en una variación de temperatura, y eso es calor sensible. Cuando llega la temperatura de saturación que corresponde a su presión, va a comenzar el cambio de fase con ebullición, y eso, como pueden observar ustedes, ocurre a temperatura constante, que serían los 100 grados. Tanto el cambio de fase, y esto es súper importante observarlo en este caso, el cambio de fase de líquido a vapor a 100 grados y de vapor a líquido también a 100 grados, sino que en ambos casos está involucrado el calor latente, sino que en un caso se añade calor, lo cual se manifiesta en un cambio de estado de líquido a vapor, y en el otro lado se retira calor, por lo cual se manifiesta en un cambio de fase de vapor a líquido. Todo esto a una temperatura constante y a una presión constante. Por lo cual, el sobrecalentamiento es la absorción, el refrigerante que absorbe calor sensible sobre su punto de saturación una vez que ya cambió de fase de líquido a gaseoso. Entonces, esa absorción de calor es calor sensible, puesto se va a manifestar un incremento de temperatura por sobre la temperatura de saturación que corresponde a su presión. En ese caso, el sobrecalentamiento, lo cual no aparece especificado en este gráfico, estaría, ¿cierto?, acá. O sea, a una temperatura mayor que 100 grados, que sería la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Consideraciones importantes. Vamos ahora entonces a hablar del refrigerante. ¿Cuándo está sobrecalentado? Cuando tiene cualquier temperatura mayor, ¿ya? Sobrecalentamiento, como ustedes pudieron observar algunas veces ahí en la presentación, y algunos fabricantes lo caracterizan como SH de supercalor. No sé si digo supercabeza, pero superheat, ¿ya? SH, supercalor. Entonces, un vapor está sobrecalentado, el refrigerante está sobrecalentado cuando tiene una temperatura mayor que la temperatura de saturación o temperatura de cambio de fase que le corresponde a su presión, ¿ya? Y eso se obtiene, o sea, ¿qué temperatura de saturación le corresponde a una presión? Se obtiene a través de la relación presión-temperatura, ¿ya? Que la podemos sacar, la podemos obtener, como comenté, tanto del manómetro o como de una aplicación del celular o del computador, ¿ya? De ahí nosotros sacamos la relación presión-temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la temperatura, ¿ya?, de saturación o la temperatura del refrigerante, ¿ya?, cuando la temperatura del refrigerante es igual a la temperatura de saturación que corresponde a la presión, como va a poner más adelante algún ejemplo, el sobrecalentamiento es cero. ¿Y qué significa que el sobrecalentamiento sea cero? Significa que el refrigerante está en una condición de mezcla. Hay un punto que termodinámicamente es nombrado, pero en la práctica es imposible de poder identificarlo, que es relativo a la condición de vapor saturado, que es esta de acá, que es 100% vapor a la temperatura de saturación que le corresponde a su presión. Por lo cual, cualquier calor que se añada a este vapor saturado va a terminar en un sobrecalentamiento. Cualquier calor que se retire va a generar la condensación. Entonces, termodinámicamente, teóricamente, este punto, ¿ya?, este punto de vapor saturado existe, en la práctica sería imposible de identificar. Y aunque fuera mezcla de refrigerante o vapor saturado, va a responder a la relación presión-temperatura, lo cual va a indicar un sobrecalentamiento de cero. Y cuando el sobrecalentamiento es cero, significa que el refrigerante está en una condición de mezcla, ¿ya? De hecho, esa es la forma de poder identificar, ¿ya?, de que existe un retorno de líquido a un compresor,
que es mediante el cálculo de sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento, colega, no se mide. A veces uno dice, oye, mídete el sobrecalentamiento, y quizás algunas veces a mí también se me sale esa expresión, ¿ya? Pero el sobrecalentamiento no se mide, sino que el sobrecalentamiento se calcula en base a la presión, relación presión-temperatura y a la temperatura. No aparece directamente. Siempre hay, ¿cierto?, una evaluación de dos magnitudes, presión y temperatura. Nosotros a través de la resta llegamos al sobrecalentamiento. Ahora que existan instrumentos, analizadores que puedan calcular el sobrecalentamiento directamente, pero lo hacen de igual forma a como nosotros lo realizamos manualmente. Para tomar este concepto calor sensible, calor latente, cambio de fase, relación presión-temperatura y el concepto de sobrecalentamiento, voy a explicar acá, ¿ya?, cómo se genera el proceso de evaporación del refrigerante. En este caso tenemos una válvula de expansión termostática con ecualización externa, refrigerante R507. Entonces, a la salida de la válvula de expansión, ¿ya?, a la salida de la válvula de expansión termostática, vale decir, en la entrada del evaporador, ¿ya?, vamos a tener nosotros la presión de evaporación, la presión de cambio de fase de líquido a gaseoso, ¿cierto? Líquido a gaseoso. Que para este ejemplo son 50 psi. A 50 psi de la relación presión-temperatura le corresponden menos 10 grados. Si se fijan, si tienen ya si tienen, colegas, la tabla Danfoss, ya, si tienen la tabla Danfoss en el celular, tenemos R507. Ustedes pueden ir desarrollando, ¿cierto?, ir comprobando lo que estamos puesto acá. Sí, efectivamente, menos 10 grados, estaba comprobando, ya. Entonces tenemos 50 psi, temperatura de saturación menos 10 grados, temperatura medida menos 10 grados. Hay una diferencia entre la temperatura medida y la temperatura de saturación que corresponde a la presión de 50 psi con R507. No hay diferencia. Por lo cual, si recordamos que el sobrecalentamiento es la condición de un refrigerante que está por sobre la temperatura de saturación, menos 10, que corresponde a la presión, el refrigerante no estaría sobrecalentado. El refrigerante tiene un sobrecalentamiento de 0. Y efectivamente, producto de la expansión del refrigerante a líquido subenfriado a alta presión, ¿ya?, a la salida de la válvula de expansión, efectivamente el refrigerante no es 100% líquido, no es 100% vapor, sino que es una mezcla de refrigerante. Mezcla de refrigerante indudablemente más rica en líquido, ya que el líquido al cambiar de fase a gaseoso, el que va a absorber calor. Y como está cambiando de fase, ¿qué es lo que es eso? Calor latente. Créanme ustedes que cuando podamos, más adelante, cuando les muestro un gráfico presión-entalpía, si bien es cierto, su enfriamiento es un concepto que hay que manejar, que se maneja dentro de ciertos valores, no hay que presumir, ¿ya?, que existe su enfriamiento muy alto, porque eso va a determinar un flujo másico bajo del compresor, cosa que en la práctica no se va a realizar. El refrigerante debe estar subenfriado. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Y por qué en las centrales o en los equipos de refrigeración de bajas temperaturas hay un subenfriador de líquido? Porque el porcentaje de vapor que sale de una válvula de expansión está en función del valor de su enfriamiento en la entrada de la válvula de expansión. A mayor su enfriamiento, como les comenté, y esto está relacionado directamente con el factor de corrección para la potencia térmica al momento de realizar la selección del orificio de una válvula de expansión. Por lo cual su enfriamiento más alto produce que el vapor
ya que sale de la válvula de expansión, el vapor que conforma la mezcla de refrigerante a la salida de la válvula de expansión, sea menor. Y eso técnicamente en un gráfico presión-entalpía se llama título de vapor. Entonces, ¿qué tenemos? A la salida de la válvula, 10 grados, cambio de fase, de A a B se incrementa, ¿cierto?, el título de vapor, 45%, la temperatura permanece constante, en el cambio de fase aún tenemos sobrecalentamiento de 0 porque es mezcla de refrigerante. De B a C sigue absorbiendo calor latente y ahora hay 55% de vapor, 45% de líquido, 85% de vapor, 15% de líquido, y la temperatura M, que es temperatura medida con un termómetro, sigue siendo igual a la temperatura de saturación que le corresponde a la presión, por lo cual acá tenemos un sobrecalentamiento de 0 grados. Llega un momento, el punto E, ¿ya?, que es la vaporización total del refrigerante. Es un punto que, como les comenté anteriormente, es teórico. Nosotros sería, colegas, imposible de poder identificar en la práctica el punto E, que es donde cambia de fase la última gotita de refrigerante en estado líquido. Eso es imposible. Sin embargo, acá generamos un punto de inflexión. El punto E es relativo a qué? A que se evaporó la última, ¿ya?, gotitas de refrigerante, o sea, hay una absorción de calor desde A hasta E de calor latente. O sea, el calor que retiró el refrigerante de los productos, de la carga térmica, apertura de puertas, motores, renovaciones de aire, transferencia de calor por piso, cielo, paredes, todo eso, personas dentro, todo ese calor lo utilizó para cambiar de fase a temperatura y presión constante. Y eso es calor latente. Pero ya podemos observar que la última gotita de refrigerante en estado líquido se evaporó, 100% vapor. Sin embargo, todavía está a baja temperatura, a menos 10 grados. La temperatura de cámara, por ejemplo, 0 grados, como podemos observar acá, que menos 10 grados puede ser una temperatura de evaporación aceptable para una cámara de mantención de productos frescos a 0 grados, ¿ya? Por ahí los que están haciendo el curso ahora, en YouTube está la clase pasada, sábado pasado, que está el curso de cámaras, si les gustan darle un vistazo, también es bueno, ya, para poder complementar. De hecho, los que hicieron el curso de cámara y están tomando este curso, muchas gracias, les va a servir bastante posteriormente para hacer esa parte final de análisis. Bien, continúa entonces esta baja temperatura, dije menos 10 grados, una cámara de mantención de productos frescos, la cual está a 0 grados. Entre paréntesis, están observando ustedes que estamos viendo nosotros la condición final de la cámara. Esto es totalmente dinámico, previo, ¿cierto?, a que alcance la temperatura final, pero es para la explicación. El refrigerante entonces sigue absorbiendo calor. ¿Se fijan? Y de E a F, ¿ya?, la temperatura de saturación, que corresponde a la presión de 50 psi, evidentemente se mantiene porque existe la relación presión-temperatura que ya hablamos. Sin embargo, la temperatura del refrigerante, se incrementó. Vale decir, desde el punto E hasta el punto F absorbió calor a través de diferencia de temperatura, que eso es inviolable, pero ya no es calor latente, sino que es calor sensible, lo cual produjo a su vez este incremento de temperatura de los menos 10 hasta los menos 6 grados. ¿Cuál es la diferencia de temperatura que existe entre menos 6 y menos 10 grados? 4. Entonces podemos observar nosotros que esa sería la magnitud del sobrecalentamiento. La diferencia entre la temperatura medida, la temperatura real del refrigerante en un punto determinado, respecto a la temperatura de saturación o de cambio de fase
que le corresponde a una presión determinada, en este caso 50 psi, para R507. Ahí el refrigerante está sobrecalentado, un refrigerante que tiene una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión. La válvula de expansión termostática, ¿ya? Entonces permite que ingrese al evaporador la cantidad de refrigerante, si esta está bien, la válvula de expansión está bien alimentada con refrigerante en estado líquido o enfriado a la presión correspondiente, está bien instalada, ¿ya? Está bien también, bien instalada, refrigerante en estado líquido, y está bien seleccionada, va a permitir que ingrese refrigerante al evaporador, ¿ya? Para que se utilice principalmente en calor latente. Siempre es calor latente, absorbe o libera mayor cantidad de calor, y obtener a la salida del evaporador un valor de sobrecalentamiento, ¿ya? Que efectivamente permite utilizar la superficie de transferencia de calor del evaporador, principalmente calor latente, y que tenga un valor de sobrecalentamiento que impida que en este punto nosotros tengamos mezcla de refrigerante y con esto un retorno de líquido al compresor. La verdad que como vamos a hablar más adelante, ya en cuando realicemos el análisis de casos, ya cuando realicemos el análisis de casos, que principalmente los retornos de líquido al compresor se producen, ya, producto de que a la salida del evaporador hay mezcla de refrigerante. Si bien es cierto, existe la posibilidad de que se produzca un desobrecalentamiento en la línea de aspiración, vale decir, en la línea que existe entre el evaporador y la aspiración del compresor, pero eso es muy menos probable porque las condiciones que se tienen que producir son menos típicas de que exista, ¿ya? De que exista mezcla de refrigerante a la salida del evaporador. Entonces hay que tener mucho ojo, hay que entender el funcionamiento de la válvula de expansión para, a través de eso, a través de su revisión, ¿ya? Pues nosotros podamos diagnosticar entonces de forma eficiente retornos de líquido al compresor y poder solucionar ese problema. Ya que, por ejemplo, un retorno de líquido al compresor no necesariamente va a generar un daño mecánico por golpe hidráulico, por incompresibilidad, ya, del refrigerante en estado líquido, sino que puede dañar el aceite, diluir el aceite, a eso me refiero, y con eso generar desde un atascamiento o hasta, por ejemplo, ya el disparo de algunos dispositivos de seguridad que están relacionados con el sistema de lubricación del compresor, como son presostatos diferenciales de aceite. Entonces podemos ver en baja presión, desde la salida de la válvula de expansión hasta de la salida de la válvula de expansión, entrada del evaporador, ¿ya? Hasta la salida del evaporador, cómo el refrigerante va evolucionando, cambiando de fase, temperatura y presión constante, hasta que se vaporiza completamente y a través de diferencias de temperatura sigue absorbiendo calor, en este caso calor sensible, incrementando su temperatura por sobre la temperatura de saturación, que corresponde a la presión, con refrigerante 507. La relación presión-temperatura la podemos extraer entonces de la aplicación de Teleffer. Así que básicamente ahí está el concepto de calor sensible, calor latente, y ya mostrando entonces conceptualmente lo que se refiere el concepto, valga la redundancia, de sobrecalentamiento. Cuéntenme, mis estimados colegas, si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Acá, Germán, Gabriel. Gabriel, cuéntame. ¿Hay alguna relación entre la temperatura de inyección del aire y el sobrecalentamiento? ¿La diferencia que Claro se que da? sí. Claro que sí, la vamos a ver cuando analicemos el del aire acondicionado, que ahí tengo un gráfico sobre calentamiento, diferencias de temperatura. Ok. Claro, ahí tengo un gráfico, estaba pensando, porque tú me preguntaste de la temperatura de inyección, ¿cierto? Y el gráfico yo lo tengo de sobrecalentamiento
versus diferencias de temperatura, vale decir, retorno a inyección, pero entendiendo que la inyección, entendiendo que el retorno, cuando hicimos esa experiencia, porque esos son datos reales, se generó a una temperatura relativamente constante, que es la temperatura de la sala, ¿ya? Entonces ahí tenemos una constante y entonces podríamos ver un gráfico de sobrecalentamiento versus temperatura de inyección. Sí, o ese mismo gráfico que vamos a ver de sobrecalentamiento versus diferenciales de temperatura va a ser significativo porque en el diferencial de temperatura hay una constante que es la temperatura de retorno de aire. Sí existe, claramente, ¿ya? Lo que sí, debemos tener claro que ahí hay hay una incertidumbre en donde hay que darle un contexto que tiene que ver con respecto al caudal de aire. ¿Ya? Porque en un equipo de aire acondicionado, cuando se genera una obstrucción al flujo de aire, o sea, vale decir, hay una insuficiente transferencia de calor, hablemos de la unidad interior como evaporador en modo frío, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? El caudal de aire disminuye la temperatura de descarga, la presión baja y tiende a generarse retornos de líquido con una temperatura de inyección que es incluso mucho más baja que la temperatura de inyección que cuando está trabajando con el caudal de aire normal. Entonces, básicamente, las relaciones que nosotros establecemos, ¿ya?, son en función de no una anormalidad, ¿ya? O sea, no hay que pensar que sobrecalentamientos bajos generan siempre muy bajas temperaturas de inyección porque ahí hay una variación con respecto al caudal de aire. Hay muchas otras cosas más que pueden influir que en dar una respuesta absoluta. Sin embargo, ¿ya?, yo puedo, si en un equipo, por ejemplo, ¿ya?, veo y el sobrecalentamiento está bajo, la presión está baja porque sobrecalentamientos bajos se pueden producir, ¿ya?, derivados de presiones bajas, que básicamente tienen que ver con un bloqueo del evaporador, una insuficiente transferencia de calor, o se pueden generar sobrecalentamiento a presiones altas por una sobrealimentación de refrigerante al evaporador. Incluso una genera hielo en la línea de aspiración y la otra no genera hielo. Entonces, para volver a tu pregunta, yo puedo ver si las presiones están bajas, sobrecalentamiento bajo, la presión está por debajo la temperatura de saturación de 0 grados, la línea va a comenzar a condensar vapor de agua, ¿ya? Y va a comenzar también a escarcharse. Y entonces, en base a eso, yo puedo, mediante una inspección visual, determinar que hay una insuficiente transferencia de calor en el evaporador, porque el evaporador está bloqueado por hielo, porque se dañó un ventilador del evaporador, o los filtros están extremadamente sucios, o alguien puso algún objeto que generó un obstáculo al flujo de aire, etc. O sea, una cosa puede llevar a la otra y ahí el sobrecalentamiento puede ser una herramienta efectiva para poder dar inicio a un análisis. ¿Ya? Eso. Gracias. Más adelante ahí vamos a ver esos gráficos y ahí poder complementar ya con números ya esa relación de sobrecalentamiento, carga de refrigerante, temperatura de inyección. ¿Qué más, colega? ¿Qué más tiene alguna duda? Profe, yo tengo que, profe Germán, mire, porque usted dijo que el punto E es imposible medirlo, ¿no es cierto? Identificarlo. Identificarlo. Sí. ¿Pero eso a qué se debe? O sea, ¿tendremos que abrir el evaporador? No tenemos que hacer nada porque, como vamos a ver nosotros en la práctica, nosotros tenemos el refrigerante en 2 estados en el sistema de refrigeración de aire acondicionado. Está en estado líquido y en estado gaseoso. Después, posteriormente, viene la mezcla, ¿ya? ¿Dónde está en estado líquido? En la línea de líquido, por ejemplo, ¿ya? A la salida del condensador, salida del depósito de líquido, antes de la válvula de expansión. ¿Dónde está en estado gaseoso? ¿Ya? Inmediatamente, Johnny. ¿Dónde está en estado gaseoso? Desde la salida del evaporador hasta la aspiración del compresor, ¿ya?
está en estado gaseoso, y dónde más está en estado gaseoso desde la descarga del compresor hasta que comienza la condensación, culminando el desobrecalentamiento. ¿Dónde el refrigerante está en condición de mezcla? En el condensador y en el evaporador principalmente, si una cámara de refrigeración en el depósito de líquido. Entonces, básicamente, Leonardo, nosotros tenemos refrigerante en estado líquido, gaseoso y mezclas, ¿ya? Entonces, siempre que el refrigerante está en estado gaseoso, va a estar sobrecalentado. Siempre que el refrigerante está en estado líquido, va a estar subenfriado. De esa forma, la condición de líquido saturado y de vapor saturado son ya inidentificables, no se pueden identificar en la práctica, pero tampoco es necesario identificarla, ¿ya? Porque es un punto de inflexión. Y además hay que pensar que en la práctica el refrigerante va a cierta velocidad y nosotros realizamos medidas exteriores, por lo cual llegar a determinar que en esa última curva o en esa penúltima curva, acá a la salida de la penúltima curva del evaporador se evaporó la última gotita de refrigerante en estado líquido, es imposible, ni tampoco es útil. No veo yo para qué serviría saber dónde está, ¿cierto?, cambiando 100% en qué condición se logró el vapor saturado. Así que no te estreses por esa situación, no importa. De hecho, he tratado de identificarlo y se identifica de forma relativa, no absoluta, mediante cámaras termográficas, mediante la variación de temperatura. Pero sí podemos medir las temperaturas, o sea, sí podemos Claro, medir. eso sí. De hecho, cuando nosotros evaluamos un evaporador, nosotros lo que vamos a hacer es medir o sea, ven que se me sale medir, calcular el sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Pero no determinar en qué punto el refrigerante se evaporó la última gotita de líquido, porque como te digo, eso no es posible y es poco práctico. Nosotros trabajamos con la resultante del proceso que genera la válvula de expansión, que sería a la salida del evaporador. Así que no te estreses por eso, Leonardo, no es necesario. Ya, profe, gracias. De nada. Johnny. Profe, una consulta. En la práctica, ¿cuál es digamos, el criterio para uno quizás... No te escucho bien, Johnny, se escucha súper bajo. ¿Ahí me escucha? Mejor. Ya, en la práctica, ¿cuál es el criterio para determinar si debo manipular la válvula de expansión o es por carga refrigerante? Porque quizás por la presión en el sistema, por ejemplo, para este caso 507, tengo 50 PSI, y no tengo quizás un buen sobrecalentamiento. Entonces, ¿ahí cuál es el criterio que puedo ocupar para determinar si debo manipular la válvula de expansión o es por carga refrigerante que no estoy llegando al sobrecalentamiento? O sea, ¿cuál es antes de empezar a manipular la válvula de expansión? Claro, mira, el criterio es, deja para el último manipular la válvula de expansión. Al último. Salvo que alguien la haya modificado antes. Si nadie la ha movido ante el tornillo de ajuste, déjalo para el último, para lo último de lo último. Lo que ocurre acá es que el tema de las presiones es súper sensible, ¿ya? Porque a la larga, cuando se genera una presión de funcionamiento, cuando se genera 50 PSI, 30, 15, 20, cuando todos sus componentes están en equilibrio de flujos másicos, a ese valor de presión, ¿ya? A ese valor de presión. Entonces vamos a partir por lo primero. Puede ser que la presión sea baja, porque todo va a depender. Puede ser que haya presión baja de funcionamiento, pero no porque sea problema de la válvula, sino que sea problema del intercambiador de calor. Por ejemplo, un evaporador subdimensionado. Puede ser que la presión sea baja, ya porque el evaporador está inundado con aceite. Puede ser que la presión sea baja porque efectivamente le falta refrigerante. Puede ser que la presión sea baja porque el evaporador está obstruido con hielo. Puede ser que la presión sea baja porque hay una obstrucción en el filtro de la válvula. Puede ser que la presión sea baja porque hay una obstrucción en el filtro secador. Puede ser que la presión sea baja porque hay una obstrucción en la línea de líquido. Puede ser que la presión sea baja porque la válvula de expansión está mal instalada. Puede ser que la presión sea baja porque la válvula de expansión fue mal seleccionada. Puede ser que la presión esté baja porque la válvula de expansión está dañada. Por experiencia, Johnny,
casi nunca en la válvula, salvo que haya ido otro colega y la desajustó. ¿Ya? Entonces, lo primero, hay que descartar todo lo que te acabo de nombrar anteriormente para llegar a decir, mira, la presión está baja porque el sobrecalentamiento está alto a la salida del evaporador. Si bien es cierto, enseguida, colegas, si bien es cierto, la válvula de expansión es para permitir que ingrese refrigerante al evaporador, o sea, trabaja en función del sobrecalentamiento, pero las variaciones de flujo de refrigerante que ingresan al evaporador afectan las presiones. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una presión baja, un sobrecalentamiento alto y una baja velocidad de enfriamiento, una potencia térmica baja, porque eso va a ocurrir cuando disminuye la presión de evaporación y consecuente presión de aspiración por un efecto de reexpansión de refrigerante en el cilindro y aumento del volumen específico, por lo cual castiga severamente el flujo másico del compresor, ¿ya? Puede ser por otras causas que no son el mal ajuste de la válvula. Una válvula está ajustada de fábrica, ya con un sobrecalentamiento de aproximadamente de 6 a 8 grados, con un sobrecalentamiento de apertura de 4 grados mínimo, o sea, se tiene que sobrecalentar mínimo 4 grados para que comience a abrirse y disminuya el sobrecalentamiento. Entonces, muy pocas veces, Johnny, es problema de la válvula, ¿ya? Muy pocas veces problema de que la válvula esté generando un sobrecalentamiento alto. No, es muy pocas veces problema de ajuste de la válvula, salvo que alguien la haya intervenido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya, si fuera, por tu pregunta, por baja carga de refrigerante, generalmente las bajas cargas de refrigerante efectivamente generan baja presión. A generan baja presión porque no hay flujo de refrigerante ingresando al evaporador, por lo cual el sobrecalentamiento está alto. En el curso de cámara yo expliqué una forma de poder estimar, porque no es un cálculo entendiendo el calcular como un verbo absoluto, una estimación es dar vueltas por ahí, que yo utilizo ya para cargar refrigerante en una cámara, el mismo concepto que se utiliza para realizar el cálculo máximo de carga de cilindros de recuperación, que es basado a su vez en un concepto de densidad relativa. Entonces yo, en base al volumen, a la capacidad del depósito de líquido, cargo con refrigerante, eso me ha dado buenos resultados. Entonces, si tú piensas que el problema es derivado de baja carga de refrigerantes, tienes que seguir cargando con refrigerante también, ¿cierto? Eso se va a generar, recuerda que eso genera baja corriente, también genera un burbujeo en el visor de líquido, que por sí solo tampoco es una cosa que siempre, burbujeo, carga, porque la baja presión de condensación genera burbujeo, pero no necesariamente falta de refrigerante, ¿ya? Entonces, pero vamos a suponer que le falta refrigerante, sigues cargando, y si lo pesas y vas viendo que está haciendo algo, o sea, si yo cargo, no sé, los primeros 200 gramos y la aguja ni se mueve, y cargo 200 gramos más y no se mueve, y 600 gramos y no se mueve, es que ahí, perdón, no es refrigerante, ¿ya? Hay que hacer un análisis más profundo y no necesariamente, como te digo, muy pocas veces es problema de ajuste de la válvula, salvo que alguien la haya intervenido anteriormente. Colega Isaías, ¿tiene la mano arriba? Sí, aquí dos preguntitas. Si el sobrecalentamiento aumenta, la válvula de expansión permite más inyección de refrigerante, ¿cierto? Para bajarlo, claro. Ya, ok. Y la otra es el tubo de igualación externo. No entiendo el funcionamiento de eso. Claro, el tubo de igualación de una válvula de expansión. Lo que pasa es que la válvula trabaja en función de la presión de evaporación y la temperatura a la salida del evaporador. A la larga trabaja con la relación presión-temperatura, ¿ya? Y la temperatura a la salida del evaporador. Presión-temperatura a través de la presión que mida la salida del evaporador. Pero así, a la larga son equilibrios de presiones sobre un diafragma. De hecho, está en una hoja más adelante.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los evaporadores tienen distribuidor de líquido, generan una caída de presión que la válvula la contrarresta mediante medir la presión a la salida del evaporador. Entonces, cada vez que se encuentren con un evaporador que tiene un distribuidor de líquido, ¿ya?, deben usarse válvulas de expansión con ecualización externa, puesto que si utilizan una válvula de expansión con ecualización interna, la, comillas, señal de presión de la válvula va a ser incorrecta y la válvula no va a funcionar de forma eficiente. Entonces, es solamente para contrarrestar la caída de presión del distribuidor de líquido que está a la entrada de casi todos los evaporadores de cámaras de refrigeración. En consecuencia, en una cámara de refrigeración, ya la ecualización debe ser de la válvula de expansión termostática externa para que mida presión a la salida del evaporador. Un poco para complementar también, tomado de tu pregunta, colega, para poder complementar a Johnny, la otra vez un colega tenía problemas con una cámara de refrigeración. Había instalado, fíjate, sabe, no sé, 6 cámaras iguales. Y en la 7ª cámara no bajaba la temperatura. En una cámara de mantención de productos congelados. Colega, abría la válvula, cerraba la válvula. Abría la válvula, cerraba la válvula. Abría la válvula, cerraba la válvula. Abría la válvula es disminuir sobrecalentamiento. Cerraba la válvula es cerrar la válvula es aumentar sobrecalentamiento y así. Le ponía refrigerante, le sacaba refrigerante, le ponía refrigerante, le sacaba refrigerante, le ponía refrigerante, le sacaba refrigerante, abría la válvula, cerraba la válvula, 4 días. ¿Saben cuál era el problema? El que la instaló puso un apéndice de carga a la salida del evaporador, aquí, y no le sacó el núcleo. Luego, cuando instalaron la válvula no estaba ecualizada. Porque las válvulas de expansión termostáticas con ecualización externa, si yo le pongo un tapón acá, no la transformó en interna, puesto que los canales de comunicación internos de la válvula son distintos. ¿Ya? Entonces, si usted me dice abrir la válvula, sacar, abrir, abrir, no, la válvula, el ajuste de la válvula es lo menos probable, no es que sea 100% improbable, pero es el problema menos probable de todo lo otro que he tratado de, ¿cierto? De que nombré anteriormente. Y para cerrar contigo, colega Isaías, ya, siempre cuando se utilice un distribuidor de líquido, por la caída de presión que genera, se debe contrarrestar esa caída de presión utilizando una válvula de expansión termostática con ecualización externa, ¿ya? Y por último, más para reforzar que no hay, o sea, que es muy poco probable que el problema sea ajuste de la válvula, es que cuando instala uno una válvula de expansión, en el sentido de flujo de refrigerante, y esto también lo pueden ver en el video de cámaras, ¿ya? Primero va el bulbo, después la ecualización, en el sentido de flujo. Porque si el bulbo está después de la ecualización acá, hay algunas válvulas que empiezan a fugar líquido saturado, pequeñas gotitas de líquido por la ecualización, que no generan un retorno de líquido al compresor que lo atasca, pero son lo suficientemente altas para pasar por el bulbo de la válvula y lo enfrían. Y saben que la válvula cree que tiene sobrecalentamientos, ¿cierto?, bajos. ¿Y qué es lo que hace? Ella cree que el sobrecalentamiento es muy bajo, entonces comienza a cerrarse. Y la presión comienza a bajar y la válvula comienza a cerrarse. Entonces, abre la válvula, cierra la válvula, abre la válvula, cierra la válvula. Y efectivamente ajustan, desajustan, y el problema no es la válvula, no es el ajuste de la válvula. ¿Ya? Entonces, antes de meterle mano a la válvula, antes de tomar un destornillador y hacerlo con una moneda de 10 pesos, por ejemplo, para la válvula de cuerpo T2, que es algo como que usan, hay que descartar todo lo demás. ¿Ya? General, muy poco frecuente que el problema sea el ajuste de la válvula. Cuéntenme, colegas, si tienen alguna otra duda. Consideración importante ahora. Acabamos de ver sobrecalentamiento. Vamos con el subenfriamiento. ¿Cuándo un líquido está subenfriado?
Cuando tiene una temperatura ahora menor que la temperatura de saturación correspondiente a su presión. Ahora es menor. Porque el líquido su enfriado, vapor sobrecalentado. No hay vapor enfriado, líquido sobrecalentado, por lo menos en estos conceptos termodinámicos que estamos evaluando, no. Líquido enfriado, vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces ahora cuando un líquido ya comienza a liberar calor sensible, va a adoptar una temperatura menor que la temperatura de saturación. Vale decir, se va a subenfriar. Nuevamente, cuando la temperatura del refrigerante es igual a la temperatura del líquido, a la temperatura de saturación que corresponde a la presión del líquido, eso es mezcla de refrigerante. O sea, siempre que la temperatura medida es igual a la temperatura de saturación que corresponde a la presión, ya sea en el sector de baja presión o en el sector de alta presión, ese refrigerante va a estar en una condición de mezcla, porque el sobrecalentamiento es 0 y el sobreenfriamiento es 0. Así como nosotros analizamos la salida del refrigerante a la salida de la válvula de expansión, entrada del evaporador, podemos observar aquí que ahora tengo el condensador. Entonces, acá está el compresor, este es el sentido de flujo, y vemos que a la salida del compresor, ¿ya? El refrigerante, ¿en qué condición está? Sobrecalentado, vale decir, está en estado gaseoso, sobrecalentado, pero ahora a alta presión. O sea, el sobrecalentamiento, por favor, entiendan esta situación, se refiere a un refrigerante que está por sobre la temperatura de saturación, independiente, ¿cierto? Si eso se genera en baja presión o en alta presión. Y el tema de sobrecalentamiento, que no nos dé una pistas incorrectas a nosotros desde el punto de vista que como sensación fisiológica está caliente, ¿ya? Puesto que puede haber una temperatura de saturación, por ejemplo, en una cámara de mantención de productos congelados, de menos 30 grados en el evaporador, y a la salida del evaporador vamos a tener menos 22 grados, y resulta que el refrigerante va a estar sobrecalentado a una temperatura de menos 22 grados. O sea, es la diferencia, es estar a una temperatura mayor independiente si son bajas temperaturas, porque todo tiene que ver con respecto a la presión. Ahora, mis colegas, retorno acá. Tenemos una presión de 290 psi para el R507, una temperatura de saturación de 45 grados y la condición, el estado del refrigerante a la salida del compresor siempre es refrigerante en estado gaseoso, sobrecalentado. Y en este caso tengo 30 Kelvin de sobrecalentamiento, ¿ya? Porque la temperatura de saturación es 45, y resulta que el refrigerante está a una temperatura de 75 grados. A medida, ¿ya?, que avanza el refrigerante, supongamos acá, de JK, se genera un proceso que se llama desobrecalentamiento, ¿ya? Vale decir, el refrigerante ahora cede calor sensible al medio condensante, tenemos compresor, condensador, ¿ya? Y disminuye su temperatura. Pero fíjense que en el punto K disminuyó su temperatura, pero aún así sigue estando en estado gaseoso. De hecho, está sobrecalentado en 10 grados, porque la temperatura medida son 55 grados. ¿Cuándo comienza la condensación? Cuando la temperatura, ¿ya?, de saturación o la temperatura medida es igual a la temperatura de saturación y tenemos un sobrecalentamiento de 0. Vale decir, en el punto L, que es lo que ocurrió, culminó el proceso de desobrecalentamiento, vale decir, la liberación de calor sensible, y comienza el cambio de fase de vapor a líquido.
Recién ahí. Este punto sería vapor saturado. Entonces, como podemos observar, ¿ya? Como podemos observar, la temperatura medida es igual a la temperatura de saturación, el cambio de fase es a temperatura constante y el refrigerante está sobrecalentado en 0 Kelvin porque tenemos mezcla vapor líquido. Y a medida, ¿cierto?, que transita el refrigerante por el condensador, a temperatura y presión constante se va desarrollando el cambio de fase. En el punto O, el refrigerante tiene 25% de vapor, 75% de líquido, hasta culminar 100% la condensación del refrigerante en el punto P. Es entonces el punto P un punto teórico, al igual que el punto L. Puesto en el punto L, yo tengo temperatura, puesto en el punto L, yo tengo vapor saturado, que es vapor a la temperatura, ¿ya?, de saturación que corresponde a la presión, y en el punto P yo tengo líquido saturado, puesto que es líquido a la temperatura de saturación que corresponde a la presión. 0% de vapor, 100% de líquido. El líquido a alta presión, ¿ya?, sigue liberando calor sensible y podemos observar en el punto Q, que del punto P al punto Q, el punto P el refrigerante ya está 100% en estado líquido y al punto P liberó calor sensible que se manifiesta ahora en una disminución de temperatura. De esa forma, la temperatura de saturación, que corresponde a los 290 PSI con R507, es 45 grados, pero se produjo una disminución en 2 grados. O sea, la temperatura medida en el punto Q es igual a 43 grados, lo cual produce entonces un subenfriamiento de 2 Kelvin. A medida entonces, entre P y R, que transita el refrigerante por la línea de líquido, continúa la liberación de calor sensible, manifestándose eso en una disminución de temperatura y en consecuencia un aumento del subenfriamiento. En este caso, la temperatura medida es 40 grados, la temperatura de saturación que corresponde a la presión de 290 PSI es 45 grados. La diferencia entre 45 y 40 corresponde a la magnitud del subenfriamiento. De hecho, esa temperatura medida de 40 grados es lo que nosotros conocemos como temperatura de línea de líquido y se debe cuantificar el subenfriamiento en la entrada de la válvula de expansión termostática, que es donde se genera el punto de inflexión de alta presión a baja presión. Y es entonces, en función de este valor de subenfriamiento en la entrada del dispositivo de expansión, que depende el título de vapor a la salida del dispositivo de expansión, vale decir, el porcentaje de vapor que tiene la mezcla. Por eso es importante que el refrigerante esté subenfriado, porque si el refrigerante no está subenfriado, el refrigerante está en condición de mezcla. Si a la válvula de expansión termostática le ingresa mezcla, no va a poder conservar el sobrecalentamiento a la salida del evaporador y va a haber una subalimentación de refrigerante al evaporador, lo cual a su vez se va a producir una disminución de presión, de evaporación, baja potencia de enfriamiento y una corriente baja. Cuando entra mezcla de refrigerante a la válvula de expansión, no hay subenfriamiento y ocurren todos los puntos que acabo yo de nombrar. Cuando le falta refrigerante al equipo, ¿se fijan? Le falta refrigerante al equipo, en la entrada de la válvula de expansión hay mezcla de refrigerante, la presión de alta es baja, la presión de baja es baja, sobrecalentamiento elevado a la salida del evaporador, baja potencia térmica, baja velocidad de enfriamiento, corriente baja, falta de refrigerante. ¿Se fijan? ¿Es necesario modificar el ajuste de la válvula? No, sino que completar la carga de refrigerante, ¿ya?, mediante algún método, como el que les comenté anteriormente,
que pueden utilizar como referencia en base a densidad relativa y midiendo sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Y después les voy a indicar cómo ustedes pueden en la práctica identificar que el equipo no haya quedado sobrecargado con refrigerante, una cámara de refrigeración. Exactamente. Complemento. Gráfico presión-entalpía de lo que acabamos de ver, colega. Primero evaporador, después condensador, expansión y aumento de presión a través de la compresión. ¿Se fijan? Ahí hay un punto. Si yo ese punto lo trazo acá, veo que hay un título de 0,37, que es el 37% de vapor. De este punto a este punto es calor latente de vaporización del refrigerante y este punto sería vapor saturado. Aquí el refrigerante se comienza a sobrecalentar, a aumentar su temperatura, pero al mismo valor de presión, ya que en el eje Y, gráfico presión-entalpía, tenemos la presión, ¿cierto?, en valores absolutos. Sobrecalentamiento útil, el que se produce dentro de la cámara. Después, lo que sigue de sobrecalentamiento se genera en la línea de aspiración hacia el compresor, compresión isentrópica, descarga del compresor, en este caso una temperatura aproximadamente de 70 grados, 75 grados. ¿Cuánto pusimos anteriormente acá? 75 grados. Y ahora, fíjense acá, antes de entrar a la campana de saturación, sigue liberando, comienza a liberar calor sensible. Eso es lo que acabamos de ver en el condensador de sobrecalentamiento hasta que alcanza la curva de vapor saturado. Se comienza a condensar, cambio de fase entonces de vapor a líquido, curva de líquido saturado, sigue cediendo calor sensible y acá está el punto de entrada, ese punto de inflexión entre alta presión y baja presión que corresponde a la entrada de la válvula de expansión termostática. Entonces, si la temperatura de la válvula, la temperatura de la línea de líquido a la misma presión disminuye, supongamos que acá fueran 10 grados, evidentemente que disminuiría también la cantidad del vapor a la salida del dispositivo de expansión. Y donde yo tengo ubicado el puntero, hay aproximadamente, ¿cierto?, un 13%. O sea, hay más líquido disponible a la salida de la válvula de expansión cuando su enfriamiento es alto. Pero no podríamos tener valores de su enfriamiento tan altos como, por ejemplo, una línea de líquido a 10 grados, si la temperatura ambiente son 30 grados, 35 grados. Entonces, siempre la temperatura de la línea de líquido va a estar unos grados más arriba de la temperatura en la cual va a estar expuesta. A no ser que exista un subenfriador de líquido que proporcione un subenfriamiento entonces de esa magnitud. Resumen, el sobrecalentamiento entonces, vuelvo a repetir, que es un refrigerante que está a una temperatura mayor que la temperatura de saturación que corresponde a su presión, siempre se relaciona con el refrigerante en estado gaseoso. De hecho, cuando está en estado gaseoso, el refrigerante va a estar sobrecalentado, sí o sí, considerando que los puntos de saturación, vapor saturado y líquido saturado, en la práctica no se pueden identificar. Yo lo acabo de identificar en el gráfico presión-entalpía, pero es un tema netamente teórico. Segundo, el líquido subenfriado o el subenfriamiento se relaciona con el refrigerante en estado líquido, sobrecalentamiento, estado gaseoso, subenfriamiento con estado líquido. Teóricamente existen dos estados del refrigerante y tres condiciones. Veamos, tenemos refrigerante en estado gaseoso, estado líquido, ¿ya? Y las condiciones serían mezcla de refrigerante líquido gaseoso como en el evaporador y el condensador cuando se generan estos cambios de fase, vapor saturado y líquido saturado, por lo cual acabamos de hablar que estos son inidentificables en la práctica, por lo cual se considera cuando el refrigerante está en estado gaseoso, vapor sobrecalentado. Cuando el refrigerante está en estado líquido, líquido subenfriado, y además la mezcla del líquido y vapor cuando se están generando los cambios de fase, que sería
una condición de saturación. ¿Por qué? Porque tanto como el vapor saturado y el líquido saturado tienen la misma relación presión-temperatura que la mezcla, y al ser solamente puntos y no procesos, no se pueden identificar en la práctica. Colegas, cuando hablamos de sobrecalentamiento, van a ustedes encontrar que existen sobrecalentamientos, no sé, los compresores dicen un sobrecalentamiento máximo de 30 Kelvin. En la válvula de expansión un sobrecalentamiento de 8 Celsius. Uno va a decir, bueno, ¿sobrecalentamiento en Kelvin o sobrecalentamiento en Celsius? Les quiero decir que en diferencia, no en temperatura puntual, en diferencia, Kelvin es igual que grado Celsius. Aquí se los voy a demostrar. Tenemos grados Celsius igual que grados Kelvin menos 273,15. Kelvin es igual que grados Celsius más 273,15, que es 273,15, ya es el cero absoluto. ¿Ya? Es el cero absoluto. Colegas, tengo 35 grados Celsius menos 17 grados Celsius. Eso es igual a 18 grados Celsius. Si 35 grados Celsius yo lo paso a Kelvin, ¿ya? O sea, a los 35 le sumo 273,15, me queda 308,15 Kelvin, menos los 17 grados Celsius los paso a Kelvin, 290,15 grados Celsius. O sea, perdón, no, esto es Kelvin. Perdón, ahí me equivoqué, se los voy a corregir en la presentación. Quedaría, vuelvo a repetir, 35 grados Celsius los paso a Kelvin, me quedaría 308,15 Kelvin. 17 grados Celsius los paso a Kelvin, quedaría 290,15 Kelvin. Realizo la resta y me quedan 18 Kelvin. Por lo cual, un diferencial de 18 grados Celsius es igual a un diferencial de 18 Kelvin. Por lo cual, Celsius es igual a Kelvin en diferencia. Entonces, cuando vean ustedes algún manual técnico, alguna especificación que diga, oye, a la salida del evaporador el sobrecalentamiento debe ser entre 4 a 5 Kelvin, uno dice, oye, bueno, ¿y eso cuánto es? Es lo mismo que 4 a 5 grados Celsius, porque en diferencia es lo mismo. ¿Cuándo no es lo mismo? En diferencia Celsius a Fahrenheit. Nosotros tenemos acá, ¿ya? Que Celsius igual que Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8 y Fahrenheit igual que Celsius por 1,8 más 32. 35 grados Celsius menos 17 grados Celsius igual a 18 grados Celsius. Si 35 grados Celsius lo paso a Fahrenheit, me daría 95 grados Fahrenheit. Si 17 grados Celsius los paso a Fahrenheit, me resultaría 62,6 Fahrenheit. Si yo realizo la resta, tengo 32,4 Fahrenheit. Vale decir, un diferencial de 18 grados Celsius es igual a un diferencial de 32,4 grados Fahrenheit. En resumen, en diferencia, 1 grado Celsius es igual a 1,8 grados Fahrenheit. Por lo cual, si ustedes ven, por ejemplo, que en una literatura técnica dice que necesita a la salida del evaporador un sobrecalentamiento de 12 grados Fahrenheit, si yo paso esos 12 grados Fahrenheit a temperatura, me quedaría 12 menos 32 dividido por 1,8, me daría una temperatura negativa. Y el sobrecalentamiento es una diferencia positiva siempre. Además que conceptualmente eso sería incorrecto porque uno habla de temperatura y el sobrecalentamiento de diferencia. Recuerden que es la temperatura de medida por sobre la temperatura de saturación.
En consecuencia, si yo realizo una regla de 3 simple, ¿ya? 12 Fahrenheit lo divido en 1,8. Lo voy a hacer acá, 12 dividido en 1,8, con lo cual son 6,6 grados Celsius el sobrecalentamiento. O sea, si ustedes ven entonces, como ejemplo, en una literatura técnica que dice que el sobrecalentamiento a la salida del evaporador debe ser, ¿ya? Debe ser 12 grados Fahrenheit, es lo mismo que dijera 6,6 grados Celsius, entendiendo que 1 grado Celsius es igual a 1,8 grados Fahrenheit en diferencia, por lo cual es lo mismo que diríamos 6,6 Kelvin. ¿Por qué? Porque 1 grado Celsius es igual a 1 Kelvin en diferencia. Así que eso les quería aclarar. Si han visto a través de la presentación, cuando yo tomo catálogo de válvulas de expansión, y aparecen grados Celsius, después abajo aparecen Kelvin, los compresores en Kelvin, grados Celsius, otros compresores. Entonces, uno es diferencia, el otro es temperatura, y aquí está la equivalencia de las diferencias de las unidades, entonces, más utilizadas. Cuéntenme, estimados colegas, si tienen hasta ahí alguna duda. Gabriel. Sí, profe. ¿Existe un valor correcto o cercano al ideal en lo que tiene que ver con el enfriamiento? Perdón, no te escuché bien. Su enfriamiento. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora te escucho bien. ¿Existen valores, algún valor correcto? Sabemos que en sobrecalentamiento entre 6 y 8. A la en salida del el evaporador enfriamiento, útil, claro. Sí, Mira, sí. en refrigeración, valores de sobrecalentamiento mayores a 4 grados de forma natural son aceptables, ¿ya? 3 grados tampoco un valor de su enfriamiento inaceptable, todavía es aceptable. Lo que pasa es que en aire acondicionado hay que ver, ¿ya? Hay que ver que algunos, entonces, para cerrar, en refrigeración, sobre 3 grados. Lo que dé después de forma natural, ¿ya? En cuanto a la variación de presión de condensación. A veces la tubería no se está expuesta en el exterior y entra, ¿cierto?, unos metros en un pasillo, o incluso hay algunas que pasan hasta por otra cámara. Se genera un subenfriamiento. En refrigeración, estando el subenfriamiento, estando el refrigerante subenfriado en la entrada de la válvula de expansión, ya es bueno, ¿ya? Y como se genera de forma natural, nosotros no lo podemos controlar. Sin embargo, valores de su enfriamiento que son, ¿ya?, recomendados. ¿Cuánto? Tienen que ver más con aire acondicionado que con refrigeración. ¿Por qué? Porque el subenfriamiento está relacionado con la cantidad de refrigerante. Pero en un equipo de aire acondicionado usualmente no hay depósito de líquido, no haciendo una cámara de refrigeración en donde el depósito de líquido contrarresta las variaciones de suministro de refrigerante al evaporador por efectos de ecualización de la válvula, de apertura, cierre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay equipos de aire acondicionado que dicen, ¿ya? Dice, mida su enfriamiento a la salida del condensador. Si su subenfriamiento está entre 4 a 6 grados, significa que la carga de refrigerante está correcta. Si el subenfriamiento es mayor a 6 grados, significa que la carga de refrigerante es muy baja o muy alta. Colegas. Si el subenfriamiento a la salida del condensador es muy alto, significa que le falta refrigerante o tiene mucho refrigerante. Tiene mucho, profe. Mucho refrigerante. Si el subenfriamiento está por debajo 4 grados, significa que le falta refrigerante. Entonces, ¿qué valores son los adecuados? En refrigeración, un subenfriamiento natural
el refrigerante debe estar enfriado en la entrada de la válvula. Sin embargo, en aire acondicionado, equipos terminados en fábrica, ¿ya? Hay manuales que especifican cómo comprobar la carga de refrigerante en base a los valores de su enfriamiento establecidos en ese mismo manual, que usualmente están dentro de los rangos que te acabo de comentar. Eso. Gracias, colega. ¿Alguna otra duda? Profe, cuando usted habla sobre los sistemas, por ejemplo, subenfriar el Líquido. líquido, ¿hay sistema, hay algún método? O sea, exponer el... Colega, lo que pasa es que su enfriar líquido no es gratis. Pues si fuera gratis, siempre se enfriaría para obtener menos vapor a la salida de la válvula de expansión y sean más eficientes, y con esto los sistemas, y podríamos disminuir el tamaño del compresor en cuanto a su desplazamiento, porque con menos flujo másico generaría la misma potencia térmica, porque tengo un calor latente de vaporización que es más alto, entonces sería, pero genial, pero cuesta su enfriar. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, en los sistemas de refrigeración donde hay las centrales de refrigeración, donde hay capacidad ociosa, más aún cuando antes no existían métodos de control de capacidad que eran tan precisos? Vale decir, suponte, había una central de compresores que tenía 3 compresores iguales y cada compresor on-off. Vale decir, cada compresor aportaba en 33,3% al 100% de potencia de la central. Y entonces cuando la central, cuando todos los puntos de frío, ¿ya?, estaban solicitando refrigerante, funcionar, válvula solenoide abierta, etcétera, la central trabajaba al 100%. Entonces, ¿pero qué pasa cuando no todos los puntos de frío estaban operando, ¿ya? Pero aún así requería más de un 67% de capacidad de la central? Igual funcionaban los 3 compresores. O sea, por ejemplo, lo más sencillo, no sé, las cargas térmicas 90%, y la central tenía que funcionar al 100% porque no podía pagar un compresor, porque si no quedaba el 67% menor que el requerimiento del 90%. O sea, había ya potencia térmica ociosa por métodos de control de capacidad deficientes, ya que no eran precisos. Hoy en día se utiliza un compresor con variador de frecuencia para poder adaptar de manera más precisa el requerimiento de la instalación. Entonces se utilizaba un punto de frío más, que el equipo no tenía ni idea lo que era, ya conceptualmente, sino que era un intercambiador de calor de placa, que era un evaporador más dentro de las cámaras, de los muebles, etc. Y ese intercambiador de calor de placa era un evaporador donde tenía una válvula de expansión, entraba refrigerante, salía refrigerante. Perfecto. Pero en vez de enfriar agua o enfriar otro fluido, se generaba una bifurcación de la línea de líquido que entraba, y entonces el líquido se enfriaba con su propio líquido. Entonces entraba, por ejemplo, a 45 grados y podía salir a 10 grados. De hecho, en esas oportunidades de sistemas con subenfriador de líquido, la línea de líquido se tiene que aislar. ¿Por qué? Porque la salida de ese intercambiador de calor, la temperatura medida, la salida de ese intercambiador de calor es más baja que la temperatura ambiente, entonces se perdía el subenfriamiento si no se aísla térmicamente. Pero eso costaba dinero, o sea, dinero tanto de inversión inicial como costo operativo, puesto que formaba parte del funcionamiento de los compresores. Entonces no le puedo yo poner a una cámara de refrigeración un subenfriador de líquido, porque ¿quién va a generar el proceso para subenfriar el líquido? Otro equipo que va a ser más costoso, ¿ya?, que no trabajar con su enfriador de líquido. Entonces, básicamente, esa es como se llama el fundamento del su enfriamiento, y es en el caso donde se utilizaba, pero cuesta. Profe, pero un depósito de líquido puede ser un No, porque el depósito de líquido, Leonardo, el refrigerante está saturado. Bueno, está 100% líquido. Entonces, si hay gas y líquido, hay mezcla, y eso significa que se considera entonces en una condición de saturación. Sí.
Bien, profe. ¿Sabes cuándo enfría el líquido en el depósito de líquido? Cuando está sobrecargado tanto la cámara de refrigerante, que sobrecargaste tanto la cámara que el depósito de líquido se llenó con líquido y comienza a inundar el condensador con refrigerante en estado líquido, lo cual, ¿cierto?, genera un aumento en el subenfriamiento, más aún eso repercute en la presión de condensación. Y al aumentar la presión de condensación y tener el depósito de líquido lleno con líquido, el subenfriamiento aumenta. Eso hace que después pueda retornar líquido al compresor porque la válvula no va a ser capaz de controlar el sobrecalentamiento en la salida del evaporador porque tiene un refrigerante subenfriado en una gran magnitud en su entrada. Pero eso es por el depósito de líquido se subenfría líquido cuando está sobrecargado con refrigerante el equipo, que es básicamente lo mismo que acabamos de hablar acá con Gabriel respecto a los valores de su enfriamiento relativo a las cargas de refrigerante con equipos de aire acondicionado terminados en fábrica. Ok, profe. Okay. ¿Alguna otra duda con eso? ¿Estamos bien? De lujo, colega. ¿Qué vamos a hacer ahora? 15 minutitos y retornamos. ¿Les parece? Así que son las 6:05. Nos juntamos acá a las 6:20.